bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Sí, Tom, me llamaste, anuncié cuando entré en la oficina del director gerente después de que él me llamara por el intercomunicador. Sí. Gracias por venir, Mike, respondió con una sonrisa, levantándose de la mesa. Quiero que conozcas a George, cuya compañía está interesada en nuestra nueva caja de cambios. Encantado de conocerte, dije, extendiendo mi mano en señal de saludo cuando comenzó a levantarse de su silla para mirarme y de repente se detuvo en seco. Mike. George murmuró sorprendido. George Campion para ser precisos. Señor Cambe Campion, respondí formalmente, también sorprendido, y bajé la mano. ¿Te resulta demasiado familiar? Tom sonrió, aparentemente sin darse cuenta de la hostilidad que existía entre nosotros o simplemente estábamos demasiado conmocionados para mostrarlo claramente. ¿Cómo se conocen? Mike trabajó para mí hace unos años. George, o Campion, como siempre lo conocí, me ganó a puñetazos diciendo la verdad pero dejando de lado nuestro pasado más polémico. Esto facilitará las cosas, continuó Tom, un ingeniero brillante pero no una muy buena persona, y que aún no comprende lo incómodos que se sintieron de repente los otros dos hombres en su oficina. Quizás podrías mostrarle a George nuestra producción. Tal vez, murmuré, dándole la espalda a Campion y dirigiéndome hacia la puerta, dejando que él decidiera si seguirme o nada. Él lo siguió, creo que tenía que hacerlo, y caminé rápidamente por el pasillo, esperando que le costara mantenerse al día conmigo, deliberadamente sin detenernos hasta que saliéramos de la oficina y estuviéramos solos al borde del estacionamiento. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Gruñí enojado, volviéndome hacia él, sin importarme en absoluto que él fuera más grande que yo y que quizás esta fuera la causa de la tensión entre nosotros. Te lo juro, Mike, no sabía que trabajabas aquí. Suspiró, levantando las manos en señal de paz. No hemos sabido nada de usted durante varios años. Ni siquiera estábamos seguros de que siguieras vivo. Casi muero por tu culpa, chasqué, preguntándome por qué todavía no lo había golpeado como debería haberlo hecho hace tantos años, cuando todavía tenía todos mis dedos. Lo siento, suspiró, encogiéndose de hombros. ¿Qué más puedo decir? Lo miré fijamente, conteniendo las ganas de dar un solo golpe, el tipo de golpe que lo enviaría al suelo y no le permitiría levantarse por un tiempo. Él también lo sabía, y se quedó allí nervioso pero sin hacer ningún movimiento para defenderse. Si él hubiera sabido cuánto más fácil podría lastimarlo en comparación con la última vez que nos conocimos, podría no haberse quedado así. Si él hubiera sabido en qué había estado involucrado a lo largo de los años, podría haber huido por completo, mirando al horizonte. Está en el pasado, Mike. Rompió el silencio, casi ahogándose con las palabras. Han pasado muchas cosas desde entonces, mucha sangre también, murmuré entre dientes, apretando los dientes pero sintiendo que mi ira interior disminuía hasta que sentí que respiraba con calma nuevamente. Es una pena que nada de eso fuera tuyo. ¿Como la perra? Muy bien, Campion respondió cortésmente, ignorando el insulto que le había lanzado a su esposa y sin mostrar ningún deseo de hablar más sobre ella. Quizás no todo iba bien en la casa Campion y eso no me molestó. ¿Y el tuyo? Eso es un niño. Ella está bien, Mike, respondió, de repente animándose y arriesgando una sonrisa. Ginny ya tiene 4 años y es una niña feliz y hermosa. ¿A quién se parece? Gran pregunta. Una que el elefante en la habitación preguntaría si estuviera allí. Ella se parece a Jenny, respondió Campion con confianza. No a mí, en realidad no. ¿Y no en ti? No lo suficiente como para darse cuenta, respondió en voz baja. Bien, vayamos a ver la fábrica, murmuré, dándole la espalda al bastardo y alejándome de nuevo, sin importarme si me seguía o no. Fui a una de las mejores universidades y me gradué con un buen título en ingeniería, pero en ese momento no estaba segura de qué carrera elegir. Creo que me sorprendió tanto como a todos los demás cuando me interesé en el reclutamiento del ejército que se estaba llevando a cabo en nuestra universidad el año pasado,
y más aún cuando me inscribí en el servicio a corto plazo con los ingenieros reales. Inmediatamente me convertí en oficial y me comprometí a servir durante 3 años al servicio de la reina, con la opción de hacer el servicio permanente o no al final de la terminal. Estos resultaron ser los mejores 3 años de mi vida, a pesar de que no hubo conflictos serios en ese momento. La sensación de camaradería fue como nunca antes había experimentado. Ascendí al rango de capitán, pero decidí que al cabo de 3 años, a pesar de los esfuerzos por retenerme, el ejército no era mi vocación. Francamente, simplemente no podía verme matando a nadie si estallaba una pelea, lo que ciertamente sucedería en algún momento, y estaría en una posición en la que tendría que hacerlo. Esto a pesar de que mis habilidades, especialmente con una pistola, me sorprendieron. Si hubiera sabido entonces lo fácil que sería usar el arma en circunstancias de la vida real, podría no haberme ido tan voluntariamente. Después de dejar el ejército y sufrir la resaca que mis compañeros oficiales consideraron oportuno darme como regalo de despedida, descubrí que 3 años no habían sido en vano. El tiempo que pasé reparando tanques en el campo con mi unidad, junto con mis calificaciones de ingeniería, resultó útil para conseguir un trabajo en una de las empresas que los fabricaron. Puede que no fueran tanques, sino una gama de vehículos blindados que se habían vuelto cada vez más necesarios a medida que comenzaban los conflictos en el Medio Oriente y en otros lugares. Nunca he sido un ingeniero puro, más un tipo de persona que soluciona errores y hace que las cosas funcionen. Y esto, más mi tiempo en el ejército, me convirtieron en la persona ideal para trabajar con nuestros clientes, ya fueran británicos o de otro tipo. A menudo en algunos lugares terribles. La vida era buena y mejoraba cuando llamé la atención de Jenny, la secretaria jefa, y aún mejor cuando nos dimos cuenta de que el sentimiento era mutuo. 3 citas y como ninguna de las dos éramos vírgenes, terminamos en mi cama muy cómoda, sin hacer preguntas. Otros 6 meses y mucho tiempo en la cama. Le propuse matrimonio y ella dijo que sí y nos convertimos en Mr. By extraña a Mike Jones. Mi vida aparentemente feliz y relativamente despreocupada continuó mientras nos instalábamos en nuestro nuevo hogar, aunque con una gran hipoteca. Y 2 años después descubrí que pronto sería papá. Oh, Bliss. Era algo que no planeábamos, pero tan pronto como la barriga de Jenny comenzó a mostrarse, también lo hizo mi felicidad y el mundo entero parecía perfecto. Y de repente dejó de ser así. Necesitas saber algo, Mike. Jenny me sorprendió una noche. ¿Qué pasa, cariño? Pregunté admirando su suave cabello rubio mientras lo acariciaba. Se trata del bebé, murmuró Jenny. ¿Qué le pasa? Le exigí, de repente entrando en pánico por lo que estaba a punto de decir. Nada, respondió bruscamente, confundiéndome. Así que todo está bien con nuestra infancia. ¿Cuál es el problema? Ese es el problema. Jenny suspiró. Puede que este no sea nuestro hijo. Tonterías. Me reí, sin entender lo que ella podría estar pensando. Por supuesto, este es nuestro hijo. Me refiero a cariño. Mi esposa susurró, una lágrima rodando por su mejilla. Puede que este no sea su hijo. Dejé de reír y francamente dejé de respirar. Lo siento, Mike, pero ya no pude aguantarlo más. ¿Quién es el padre? Pedí contener las lágrimas. ¿Podrías ser tú, Mike? Ella evitó la pregunta obvia. O apreté, casi ahogándome con la palabra. George. Ella sollozó, sonando como una sentencia de muerte para nuestro matrimonio. George, por supuesto, George Campion era su jefe y también el mío en ese momento. ¿Cuándo empezó? Pregunté, casi llorando, pero era la pregunta equivocada porque no se trataba de cuándo empezaron, sino de que nunca se detuvieron. No se detuvieron cuando comenzamos a salir y solo disminuyeron un poco después de casarnos. Mi esposa se ha acostado con nuestro jefe desde que tenía 19 años cuando Campion la llevó a celebrar su cumpleaños y terminó seduciéndola. No es de extrañar que decidiera que era mejor para nosotros no hablar de nuestras vidas sexuales pasadas. Esa noche mi vida cambió y quizás yo también cambié.
Y algunos podrían concluir, no para mejor. Quizás hubiera sido mejor vencer al sinvergüenza y olvidarse de él. Entonces podría no haber cometido otras acciones de las que ahora me avergüenzo. Quizás el hecho de que él también fuera un exmilitar, no ingeniero, sino marine y campeón de artes marciales, por supuesto, influyó en mi decisión. Esto es lo que descubrí cuando irrumpí en su oficina al día siguiente. Salí corriendo de la casa, temerosa de lo que podría hacer si me quedaba. Cuando llegué a casa esa noche, después de haber bebido bastante, Jenny ya estaba en la cama y yo dormía en el sofá. Ella se levantó antes de que me despertara y obviamente decidió no despertarme. Tal vez fue su error, porque si ella me hubiera despertado, tal vez podríamos haber resuelto algo. Finalmente me levanté, me duché, me vestí y me senté, preguntándome qué hacer a continuación. Mi hermoso y pequeño mundo fue destruido y destruido por la persona que más amaba en el mundo. Fui a tomar una copa para la resaca a la hora del almuerzo, atacando irracionalmente al camarero, que era demasiado hablador. Fue entonces cuando decidí ir y enfrentarme al maldito George Campion, tal vez para escuchar su versión de los hechos, aunque no tenía idea de cómo eso podría ayudar. Quizás tenía otros planes. Conduje hasta la fábrica, pasé por los guardias en la puerta, medio esperando que me negaran la entrada. Cuando les mostré mi pase, entré al edificio, saludando con la cabeza a la recepcionista y a varios colegas, casi sin entender cómo podían actuar como si nada hubiera cambiado. Cuando el mundo se derrumbó, no fui a mi oficina, sino que fui directamente a la oficina del director, ignorando a la secretaria al pasar, apenas escuchando sus exclamaciones de que el señor Bratton Campion estaba ocupado y no podía ser molestado. ¿Habría sido mejor si hubiera escuchado? Abrí la puerta, entré y me congelé. Campion estaba allí, rodeado por sus 3 otros directores, así que no fue una sorpresa que su secretaria también estuviera allí. La vestimenta de los 3 hombres era formal, como se esperaba. Incluso sus corbatas estaban intactas. La secretaria, Jenny, mi esposa, llevaba sus zapatos de trabajo de tacón alto, unos pendientes no muy llamativos, y poco más. No tenía idea de dónde estaban el resto de sus ropas. «Mierda», Campion murmuró al verme. El resto de la sala, incluido yo, se quedó congelado de shock. «No está pasando nada», murmuró Jenny, lo cual parecía una declaración bastante estúpida, considerando que estaba allí completamente desnuda entre 4 hombres vestidos. Oh Dios, era tan condenadamente hermosa. Y nunca volveré a disfrutar de ese hermoso cuerpo. Nunca volveré a acariciar esos pechos. Nunca estaré dentro de ella de nuevo. No es lo que piensas, Mike, suplicó, con lágrimas ya corriendo por sus mejillas mientras daba un paso hacia mí, y este no era el caso. Resultó que a Campion le encantaba mostrar a su hermosa joven amante a sus colegas, instándola regularmente a servirles bebidas en topless o completamente desnuda, pero no les permitía ni siquiera tocarla, y mucho menos tener sexo. Pero me enteré mucho después, no es que eso cambiara nada, y no me detuvo de girar sobre mis talones y dejar sus vidas antes de estallar en lágrimas de dolor en el estacionamiento. Finalmente, sentí que los motores del avión, similar a un DC-3, se desaceleraban. El morro del avión bajó y nuevamente hubo un aterrizaje impecable, lo cual, dado el estado de la pista de hierba en la que había aterrizado, fue un logro significativo. Al anochecer, me llevaron al borde de la pista, hacia la vegetación circundante, y escuché el rugido de los motores del avión mientras aceleraba de nuevo a lo largo de la franja de hierba y despegaba. Estaba a punto de preguntar por qué había volado tan rápido cuando recibí la respuesta. Un proyectil, probablemente un mortero, explotó con un destello cegador a solo unos cientos de metros de donde yo estaba. No habría golpeado el avión, pero el segundo proyectil bien podría haberlo hecho. «Vamos a salir de aquí», sugirió mi guía. «Y bienvenido al infierno, por cierto». No necesitaba repetir la invitación. Era realmente terrible. Vivíamos en tiendas de campaña que debían moverse con frecuencia para evitar ser detectados. La temperatura era un poco más baja que en el Medio Oriente, pero la alta humedad la hacía casi insoportable.
Los insectos estaban por todas partes, algunos tan grandes que parecían pollos. Bueno, estoy exagerando sobre los pollos, pero entiendes la idea. Además, teníamos que sobrevivir constantemente a los bombardeos mientras nuestros enemigos trataban de localizarnos. No es un buen momento para descubrir que las cosas no van bien para nosotros, aunque me habría dado cuenta rápidamente por mí mismo. El salario doble rápidamente perdió su atractivo, y la perspectiva de ese tentador bono parecía un sueño fantasmal. El problema, por supuesto, era que no podía simplemente decir, he cambiado de opinión, por favor llévame a casa. Si quería salir de aquí, tenía que intentar sobrevivir los 6 meses por los que me había inscrito y rezar para que Vladimir y su viejo avión aún estuvieran intactos o esperar que la suerte me sonriera. La situación mejoró y luego empeoró de nuevo. Mi equipo de mecánicos, algunos de los cuales eran locales, un alemán, 2 franceses y 2 tipos de origen dudoso, casi había perdido su entusiasmo. Más precisamente, estaban enojados y dudaban de que alguna vez volverían a ver la civilización. Su futuro parecía sombrío. Si quería salir de aquí en una pieza, necesitaba darles esperanza, y eso no era fácil. Recorrimos la base lo mejor que pudimos, y me sorprendió descubrir que nuestro hombre, Oma, estaba realmente con nosotros, aunque medio esperaba que estuviera en algún lugar del palacio manteniéndose alejado de los combates. Tal vez no era tan malo. Pronto se hizo evidente que la mayoría de nuestras armas pesadas estaban fuera de servicio o, como dijo mi subjefe francés, inoperables, sin repuestos para hacerlas operativas de nuevo. Sin ellas, no teníamos una respuesta seria a los ataques de la banda, como nuestro bando llamaba a nuestros oponentes. Ellos, por supuesto, comenzaron a darse cuenta de esto, y sus ataques se volvieron más atrevidos y directos. ¿Has visto el problema, capitán? ¿Qué vas a hacer al respecto? Estas fueron las primeras palabras que Oma me dijo mientras estaba delante de él, rodeado de sus 2 oficiales superiores, uno negro y uno blanco. Bueno, tal vez pueda poner en funcionamiento una ametralladora mediana si desarmo todas las demás, pero entonces todas las demás se desecharán. Lo mismo con los morteros. Aunque tendremos que construir nuestros propios emplazamientos ya que todos están arruinados. Tal vez pueda reparar el viejo cañón de 75 milímetros, pero lo dudo. Tu predecesor dijo lo mismo, pero fracasó, comentó el oficial blanco. No vivió lo suficiente para averiguarlo, añadió el negro con tristeza. No muy alentador. Aún no es suficiente, observó Almer, sonriendo a pesar de la difícil situación. Necesitamos más. No tenemos más, gruñó el tipo blanco, que empezaba a disgustarme. Tal vez haya una manera, suspiré, casi deseando quedarme callado, dándome cuenta rápidamente de que los 3 me miraban, esperando que les dijera cómo iba a lograr lo imposible. Las ametralladoras pesadas que están fuera de servicio. Los rusos básicamente tienen el mismo problema. Es parte del mecanismo de disparo que ha fallado. Si tuviéramos 5 de estos mecanismos, tendrías 5 ametralladoras pesadas adicionales. No tenemos 5 disparadores de repuesto. Estafado, escupió el blanco. Pero podríamos hacerlos, sugerí. El taller tiene un torno y otros equipos, y René afirma tener experiencia con ellos. Podría ser posible. ¿Y cuál es el problema? Preguntó Oma, sonriéndome con una mirada condenada, dándose cuenta de que había una trampa aquí. Necesitamos una muestra, suspiré. Las demás están todas rotas y deformadas. No tenemos una muestra, gritó mi oficial preocupado, cuyo nombre ni siquiera me habían dicho. Creo que la tenemos, suspiró Alma, dándose cuenta de lo que quería decir. Todavía tenemos la última de esas ametralladoras que funcionan. De ninguna manera, gritó el oficial preocupado. Es la única que todavía funciona correctamente. Estamos condenados sin ella, así que nadie la desarmará. Sin más potencia de fuego, estamos condenados de todos modos, señaló el oficial negro. Desármala, capitán Jones, me ordenó Oma.
Recemos para poder mantenerlas cuando las cosas lleguen a su punto más bajo. Es entonces cuando las personas reales se levantan y cambian el curso de la historia. Al menos eso es lo que pasa en las películas. Desafortunadamente, la vida real no es así, y si las cosas van mal, lo más probable es que empeoren. Y mi brillante idea fue un completo fracaso. Quitamos el mecanismo de la última ametralladora que funcionaba y lo llevamos rápidamente al taller, donde ya teníamos una ametralladora inoperativa, con la intención de devolverla rápidamente a la línea del frente tan pronto como se pudiera hacer una copia. Desafortunadamente, descubrimos que René tal vez no era tan experto en el torno como afirmaba, o el metal que usamos simplemente no era lo suficientemente bueno. Lo intentó. Hizo 3. 2 no encajaron, y el tercero se rompió por la mitad cuando intentamos instalarlo de nuevo en la ametralladora. Nos quedamos allí con la cabeza baja, sin saber qué más intentar. A medida que la situación empeoraba, un repentino estallido de fuego señaló el inicio de un nuevo ataque a nuestras posiciones, y todos guardamos silencio, esperando que todo se calmara y que fuera solo una pequeña escaramuza. Porque si no lo era, entonces ninguna caballería vendría a salvarnos. Miré a mi grupo de 8 mecánicos y vi todas las emociones, desde la desesperación hasta la aceptación tranquila de nuestro destino. Todos me miraban como el líder. Nuestro fuego defensivo, por supuesto, comenzó de inmediato, pero sin la ametralladora pesada, la diferencia era obvia incluso para nosotros. Obvia y desgarradora, mientras mirábamos hacia el perímetro defensivo, más allá de una línea de árboles y arbustos gruesos a solo 200 metros de distancia, sabiendo que nos esperaba una muerte brutal. Maldita sea, murmuró Rini mientras escuchábamos nuestra única ametralladora mediana ahogarse y caer en silencio, dejando solo el pitido lamentable de los disparos de rifles. Están rompiendo las líneas, señaló uno de mis hombres lo obvio. Nos atravesarán. Es difícil transmitir lo que significa tal comentario. Obvio pero desgarrador. Todos sabíamos lo que eso significaba. No habrá piedad. Cualquiera que sobreviva al primer ataque no será perdonado, ya que no tomarán prisioneros. Lamentablemente, uno por uno, mis hombres tomaron valientemente sus armas personales, una colección bastante variada de viejos rifles y pistolas, no mucho para contrarrestar a los 100 o más soldados de infantería armados que todos sabíamos que pronto romperían el perímetro del bosque y entrarían en nuestro campamento. Mis aparentemente últimos pensamientos mientras sacaba mi pistola fueron para Jenny, donde sea que estuviera, y si alguna vez sabría cómo encontré mi muerte en una tierra lejana. ¿Me llorará? ¿Me extrañará? ¿Qué me diría ahora si viera mi última situación? Me reí en voz baja mientras me imaginaba a ella diciéndome que usara el cerebro. Dios me dio su respuesta estándar cuando no tenía otra respuesta. Usa mi cerebro, maldita sea. A veces no puedes ver lo que tienes frente a tus ojos. ¿Dónde está este gatillo? Grité a nadie en particular. No está funcionando, capitán, gritó alguien de vuelta. Es inútil. Incorrecto, grité. Muestra original. Varias personas entendieron lo que quería decir, y con un clic satisfactorio, el mecanismo original se colocó en la ametralladora rusa que había permanecido silenciosa e inutilizada durante tanto tiempo. Munición, grité, pero 2 de ellos ya habían comenzado a arrastrar una pesada caja de metal hacia la ametralladora, que para entonces estaba apuntada a la línea de árboles, lo que nos indicaba que nuestros enemigos estaban a punto de atacarnos. Demasiado tarde, gritó alguien mientras rompían la línea, 30 o 40 hombres en la primera oleada, disparando sus armas por todas partes, devolviendo el fuego ligero de los defensores restantes, sin detener su embestida. Munición incorrecta, sollozó el soldado, tratando de insertar la cinta en la ametralladora mientras los atacantes masacraban la fuerza defensiva restante entre nosotros y ellos. Fue entonces cuando René mostró sus verdaderas cualidades empujando al otro hombre, desenrollando la cinta e insertándola en el lugar correcto, luego parándose detrás de la ametralladora, girándola hacia los primeros atacantes, que casi nos habían alcanzado. Las balas volaban por todas partes. Los gritos de los heridos ya se oían en ambos lados.
Música para mis oídos. No soy una persona muy musical en el mejor de los casos, pero el fuerte crujido de esa hermosa ametralladora rusa fue la música más maravillosa que jamás haya oído. Todos podemos morir hoy, pero no nos iremos sin llevarnos a muchos de ellos con nosotros. No tuve tiempo de pensar en lo que le pasó a ese joven que dejó el ejército hace muchos años, sin estar seguro de poder matar a alguien. La ametralladora pesada abrió un camino a través de los atacantes, pero aún así algunos de ellos rompieron las líneas y nos atacaron. Mi pistola estaba caliente en mi mano mientras les disparaba en cada oportunidad. Algunos de ellos estaban tan cerca que tuve que disparar entre tu gente. Fuimos derribados y luego, de repente, nos detuvimos cuando mis hombres acabaron con los últimos de ellos, a veces literalmente con bayonetas antiguas. Luego, la siguiente oleada golpeó a un grupo mucho más grande, pero para entonces estábamos más preparados. Rene estaba disparando ráfagas cortas y precisas, y 3 lo asistían proporcionándole munición, mientras todos agradecíamos a Dios que Rene supiera lo que estaba haciendo y rezábamos. Dios, a quien anteriormente puede que no hayamos tenido tiempo para evitar que la ametralladora se atascara. La verdad es que en el calor de la batalla, realmente no tienes idea de lo que está pasando. Tal vez algún general lo sepa, pero no lo teníamos a mano, así que solo seguimos luchando por nuestras vidas. Lo que no sabíamos, por supuesto, era que nuestros atacantes habían corrido directamente hacia nuestra emboscada. Aunque era una emboscada de la que no teníamos idea. Lo último que esperaban, después de haber roto nuestras líneas defensivas, era tropezar con nuestras armas pesadas muy por detrás de la línea del frente. ¿Quién lo hubiera esperado? Esto fue una planificación militar ridícula, tan ridícula que todo se convirtió en una masacre cuando sus fuerzas se vertieron en las zonas de matanza y nuestros combatientes de la línea del frente sobrevivientes lo cerraron por detrás. Perdí a 4 de mis hombres ese día, incluido el pobre Rene, pero tuvimos poco tiempo para llorarlos. No sabíamos que estaban planeando su ataque principal ese día. Y la verdad es que si no hubiéramos quitado accidentalmente esa ametralladora de la línea del frente, habríamos sido derrotados, y yo habría terminado en una tumba masiva sin nombre en algún lugar de una tierra lejana. Esta batalla no ganó la guerra civil, pero ciertamente cambió el curso de los acontecimientos. La noticia de la victoria de Owen convenció a las diversas facciones de unirse a él, finalmente viendo una oportunidad real para derrocar a su primo muy impopular. En 10 semanas, Omar había capturado la ciudad más grande del país, con relativamente pocas bajas en ambos lados, o, lo que es más importante para nosotros, mercenarios, un complejo de minería de oro. Pequeño, pero sin el cual el enorme bono que todos prometimos podría no haberse pagado personalmente. No participé directamente en las escaramuzas posteriores, pero estuve ocupado moviendo nuestros suministros y agregando los capturados a nuestro inventario. Pero el día después de esa primera gran victoria, Alma me apartó para una conversación privada. Brillante movimiento táctico militar con la retirada de la ametralladora pesada, Capitán Jones, me felicitó, dándome una palmada en el hombro. Suerte total, le sonreí de vuelta. Pero mis hombres se portaron muy bien bajo fuego. Tonterías, sonrió, casi sin poder contener la risa. Las tácticas fueron perfectas. Preparamos una trampa y el enemigo fue atrapado en una emboscada clásica, y derrotamos a una fuerza mucho superior. Si usted lo dice, señor. Sonreí de vuelta. Lo digo, respondió, guiñándome un ojo, esto es lo que la prensa escuchará, y lo que el mundo creerá, y con lo que se enfrentará mi vil primo cuando intente reunir a sus tropas. Simplemente le sonreí, encogiéndome de hombros en señal de acuerdo. Manténgalo así, capitán, y toda su tripulación recibirá un pequeño aumento, y usted obtendrá un bono adicional sobre su bono. Considérelo hecho, señor, estuve de acuerdo, saludándolo, preguntándome si habría vivido para ver mi bono si hubiera discutido. El comunicado de prensa salió, y el mundo conoció la brillante estrategia de ONG. Mencionaba la asistencia proporcionada por un oficial subalterno con el rango de capitán. Pero de alguna manera lograron escribir mal mi maldito nombre. Mujeres. Bueno, ¿qué hay de las mujeres?
Bueno, por desagradable que sea para algunas personas sensibles, donde hay hombres con dinero y nada más que hacer, encontrarás mujeres dispuestas a ayudarles con este problema. Olga en Dubái estaba en algún lugar en la cima de la jerarquía. Las mujeres allí en este infierno estaban claramente más cerca del fondo. Eran casi todas mujeres desgastadas, viejas y disponibles, y pocas de las que aún no habían llegado a esta etapa estaban en camino a ella. En su defensa, no creo que sea su culpa, pero me abstuve. Había una joven africana, bastante bonita, a la que podría haber seducido. Pero la línea era demasiado larga, y el estatus de oficial en una situación así no proporcionaba ninguna ventaja. El dólar, la libra o el euro significaban más que el rango o la posición. Desafortunadamente, es poco probable que siga siendo tan atractiva por mucho tiempo, así que me abstuve. La situación cambió a medida que avanzábamos por el país devastado por la guerra. Mujeres y niñas nos saludaban como salvadores. Sus hombres podrían haber muerto en batalla o simplemente estar ocultos. Entonces mi abstinencia falló. Confieso haber tomado 2 veces mi premio como un cierto conquistador, un premio que, hay que decirlo, fue dado voluntariamente. En ambos casos, puede que no haya sido mi mejor momento, pero ambos parecían disfrutarlo. Luego todo cambió de nuevo. Entonces apareció Florence. «Ocúpate de tus propios asuntos», gruñó, torciendo los brazos de la pobre chica detrás de su espalda hasta que ella huyó de dolor y la giró en mi dirección, provocándome deliberadamente con su cuerpo medio desnudo. Su pecho blanco y lleno sobresalía tan hermoso y limpio en un entorno tan terrible y sucio. «Déjala ir ahora», solté, esperando sonar mucho más confiado de lo que me sentía. «Llévenselo. Este estúpido oficial blanco está solo». Escupió a sus camaradas, soldados que habían matado sin dudar hasta quizás ayer, y avanzaron hacia mí con sonrisas en sus rostros que hicieron que mi estómago se retorciera. Matar a tus oficiales no era raro en este conflicto, y me maldije internamente por ser tan tonto y busqué una manera de salir de esta situación. La chica, sin importar de qué color demonios fuera, estaba condenada a su destino y en realidad no era mi problema. «Por favor». Podría ser el tono suplicante de su voz, o tal vez su sexy acento francés, o simplemente una hermosa chica joven rogándome. Pero probablemente fue su mirada, audaz y decidida, rogándome que no la dejara. «Idiota. Maldito idiota». En lugar de darme la vuelta, me quedé parado, sabiendo que solo había una forma de detenerlos para que no me golpearan hasta matarme, y posiblemente lo hicieran. Saqué una pistola, mi pequeña pistola que me sirvió bien en 2 batallas. Vacilaron, luego decidieron que no dispararía, o si lo hacía, no tendría tiempo de eliminar a más de uno de ellos. De una forma u otra, la gente iba a morir en este bar en los próximos minutos, y todos estaban congelados, cada ojo sobre nosotros, esperando ver qué pasaría a continuación. ¿Quién es el primero? Escupí con un coraje fingido, agitando la pistola de un lado a otro, habiendo decidido ya que quien estaba sosteniendo a la chica sería el primero en irse al otro mundo. Incluso si los otros me mataban en respuesta, envolvió su mano alrededor de su pecho y lo apretó brutalmente, haciendo que ella gritara de dolor, y mis sentidos se nublaron, pero no lo suficiente como para detenerme de levantar mi arma y apuntarle a la frente. Era un bastardo valiente, sin duda. Ya estaba mirando a la muerte en la cara, sabiendo quizás por la forma en que sostenía la pistola que sabía cómo usarla y estaba usándola, y desde esta distancia era difícil fallar. Vi el miedo en sus ojos, dándose cuenta de que podría haber cometido un error fatal. Pero no se inmutó, apretando los pechos de la chica nuevamente para provocarme mientras yo aplicaba presión al gatillo. Sabía que terminaría mal, pero era demasiado tarde para retroceder. ¡Oh, mierda! ¡Qué final! Después de todo lo que he pasado por alguna maldita mujer que ni siquiera conocía. ¡Alto! Una voz profunda y autoritaria sonó detrás de mí, y mi mente trató de recordar quién era. «Baja tu arma, capitán». Y esa es la orden, llegó el siguiente comando. «Retrocede y deja a la chica ir».
Todos vacilamos y nadie se movió. Todos en la habitación estaban congelados, excepto por el sollozo silencioso de la chica. Ahora, sonó una orden firme detrás de mí, y finalmente reconocí la voz y bajé la pistola. Los hombres frente a mí también se dieron cuenta de quién era. Quizás la única persona en África en ese momento que podía obligarlos a retirarse. «Guarda tu arma, capitán», ordenó Oma más calmadamente, poniéndose entre nosotros, fulminando con la mirada a mis oponentes hasta que se retiraron. Quien estaba sosteniendo a la chica la dejó ir a regañadientes, y ella corrió hacia mí, estallando en llanto. Esto no impidió que me lanzaran miradas enojadas, dejando claro que el asunto no había terminado. «Tontos». Oma reprendió a sus soldados. «Tienen suerte de que no los haya matado a todos». «Improbable», murmuró uno de ellos, aún mirándome con odio. «¿Crees eso?», continuó Oma. «¿Sabes quién es este oficial? ¿No lo reconoces? ¿No reconoces al hombre que salvó sus vidas inútiles en ese infierno hace apenas unas semanas?» De repente, todos los ojos en el bar estaban sobre mí, lo que al menos me permitió ignorar el par de pechos suaves y desnudos todavía presionados contra mí. El estado de ánimo cambió. Las miradas de odio fueron reemplazadas por sonrisas. Un murmullo recorrió el bar, y de repente todos querían estrecharme la mano o invitarme a una bebida. «Vete y lleva a la chica contigo», sugirió Oma en voz baja, sin quitarle los ojos al soldado grande. «Me encargaré de esto». «Gracias, señor». Suspiré con gratitud, la adrenalina me abandonaba y la realización de lo cerca que había estado de la muerte regresaba a mí. «Ahora estamos a mano». Sonrió. «¿Por qué?», pregunté. «Por escribir mal tu nombre». Se rió y luego estalló en carcajadas, su risa fuerte contagiosa, y pronto todo el bar se unió, todos, incluyéndome a mí. Todos excepto la pobre joven que aún se aferraba a mí como si su vida dependiera de ello. Nos separamos, nos fuimos, y la arrastré por una calle polvorienta hasta que encontré una tienda sucia que nos dio un poco de privacidad. Una chica bonita y sin camiseta suele ser bastante vulnerable en cualquier área del centro, mucho menos en un lugar que aún estaba al borde de convertirse en una zona de guerra, especialmente cuando eran tan jugosos como los suyos. «¿Qué demonios hacías en un bar como ese?», pregunté enojado, quitándome la camisa y echándola sobre sus hombros. «Pensé que podrían darme un trabajo», gimió, todavía aferrada a mí. «¿Por qué necesitas trabajo?», pregunté, calmándome un poco, sin entender cómo una mujer joven y bonita, probablemente aún en su adolescencia, podría estar buscando trabajo en un área tan devastada por la guerra. «Sin dinero», respondió simplemente, su acento francés se volvía menos distintivo a medida que se calmaba. «¿Cuántos años tienes?». «19», respondió, pero levanté las cejas cuestionándola. «No, no te estoy maldiciendo», respondió la chica. «He escuchado a mujeres negar que son perras con menos enojo». Su recuperación de sus terribles pruebas me sorprendió. Suspiré, preguntándome cómo demonios había terminado en esta posición. «Es hora de algunos detalles». «¿Quién demonios eres, joven dama, y por qué estás aquí?», le grité, sacudiéndola suavemente para hacerle entender mi punto. Ya había tenido suficiente, pero su explicación, puntuado por accesos de sollozos, fue sobria. Su padre, un diplomático belga, estaba viajando con ella a Sudáfrica, donde iba a pasar el verano con amigos de la familia en Ciudad del Cabo. Se detuvieron en el camino por el fin de semana para que su padre atendiera algunos asuntos oficiales, confiados en que el ejército rebelde estaba atrapado en el sur del país y era poco probable que sobreviviera a la semana. Desafortunadamente para ellos, algún astuto cabrón tomó el gatillo de una ametralladora pesada y cambió el curso de la guerra. Pero, por supuesto, no lo sabían. Su nombre, resultó ser, era Florence. Nuestro vuelo de regreso fue cancelado y luego, de repente, soldados del gobierno inundaron la ciudad para escapar de los rebeldes. Mon Papa discutió con algunos de ellos y le dispararon. Lo mataron.
No, respondió, lágrimas corriendo por sus mejillas al recordar. Perdió mucha sangre, pero el hospital aún estaba abierto entonces y le salvó la vida. Un avión de la Cruz Roja estaba despegando y lo pusieron en él. Solo rezo para que aún esté vivo. ¿Por qué no fuiste con él? No había lugar. Papá estaba apenas consciente, así que solo tuve que dejarlo ir. Ella sollozó y continuó explicando cómo regresó al hotel en el que se estaban alojando y mantuvo un perfil bajo hasta que la echaron ese mismo día, incapaz de pagar la cuenta. Así fue como terminó en un bar buscando trabajo para ganar algo de dinero. Sin suerte, por supuesto, salvo para acostarse en un colchón sucio en el que casi terminó de todos modos. Entonces, ¿dónde vas a dormir esta noche? Le pregunté. ¿Dónde duermes tú? Me respondió nerviosa. Bueno, mira, murmuré, tratando de no mirar esos ojos azules como el bebé o, más importante aún, el escote de sus pechos que asomaban por el agujero en la camisa que llevaba puesta. ¿Dónde está este hotel? Justo aquí, respondió ella, señalando que este podría ser el mejor hotel en esta área, justo enfrente de donde estábamos. Se veía bastante bien considerando dónde estábamos, aunque en Europa podría haber estado cerrado. La tomé de la mano y casi tuve que arrastrarla hacia la entrada del hotel, dirigiéndome hacia el mostrador como si fuera el dueño del lugar. La señora quiere su habitación de vuelta, le dije al tipo detrás del mostrador, que parecía turco pero probablemente no lo era. No pagó su cuenta, gruñó él, ignorándome y mirando fijamente el agujero en su camisa. Era demasiado grande para ella, dije. La señora quiere su habitación de vuelta, repetí, colocando mi mano en la empuñadura del arma, y él mostró signos claros de que había cambiado de opinión. Luego, un puñado de moneda local lanzado frente a él parecía convencerlo. Y una habitación para mí. Continué, provocándolo para que se negara. No lo necesitas. Intervino Florence y esta vez fue ella quien tomó mi mano, agarró las llaves del mostrador y me arrastró hacia las escaleras. No me resistí. Podría decir que estaba cansado, pero no sería verdad. Ella tenía grandes y hermosos ojos azules y unos pechos increíbles que rebotaban justo frente a mí. Su trasero estaba, sus piernas estaban. Realmente no tenía una oportunidad. Así que la desnudé, me duché con ella, me acosté con ella y disfruté de la sensación de su hermoso cuerpo joven. Podría haberme enamorado de ella, y quizás lo hice. Pero cuando organicé que ella llamara a sus padres en Bélgica, lo cual no fue fácil en este lugar terrible, y la vi estallar en lágrimas de felicidad al enterarse de que su padre estaba vivo y bien y escuchar los gritos de alegría de su madre al saber que ella, mi hija, también estaba viva, desafortunadamente, tuve que dejarla ir. La subí a un avión hacia seguridad 6 días después, diciéndole que el boleto era barato, sin mencionar que me costó un mes de salario. Ella lloró inconsolablemente desde el momento en que llegamos al aeropuerto hasta que abordó el avión, yo contuve mis lágrimas hasta que ella pudo verlas. La guerra tuvo que terminar y nos mudamos. Al día siguiente, la guerra se calmó en lugar de terminar con un estruendo. Todos recibimos las recompensas prometidas, o los familiares de los que no sobrevivieron las recibieron. Me fui con dinero que podría haber ganado en 10 años en mi país sin impuestos. Todo el dinero estaba guardado de forma segura en un banco en el extranjero. La pregunta era, ¿qué hacer con él? Bueno, gasté parte de él en una escala en Dubái, mi vuelo esta vez siendo algo mucho más lujoso que la vieja caja oxidada de Vladimir. Mi objetivo era encontrar a la dulce Nia. Pero supe que había sido transferida a Europa para dirigir un restaurante allí. Hace un mes más o menos, me consolé con otra chica rusa. Quizás no tan hermosa como Olga, pero igual de enérgica. Fue más barata, quizás porque elegí un paquete de 3 días. La llegada de Campeón a mi nueva empresa, JS Components Limited, en la que me uní aproximadamente un año después de regresar de África, fue una completa sorpresa. Aunque quizás no debería haberlo sido. Fabricábamos cajas de cambios y ejes especializados, y la empresa de Campeón era una clienta anterior nuestra. De hecho,
trabajé con JS cuando trabajaba para Campion, poco antes de que Tom tomara el control de la empresa. No se habían asociado con JS durante un tiempo, pero no teníamos una caja de cambios tan avanzada. Hicimos un trato con una empresa americana, comenzamos a producir la unidad bajo licencia de uno de sus diseños, lo que nos dio un impulso en tecnología y les dio acceso al mercado europeo, un buen trato para ambas partes. Básicamente, desarrollamos una modificación inteligente de su caja de cambios MK6, que compartimos con los americanos y entramos en un acuerdo de comarketing como MK7. Las cosas fueron muy bien. Y luego apareció Campion, y todos esos pensamientos que había guardado en mí durante muchos años comenzaron a regresar. Las cosas que pensé que había dejado atrás empezaron a atormentarme de nuevo. Odiaba a esa perra, por supuesto. Me refiero a Jenny. Pero la realidad era mucho más profunda que lo obvio. Era algo con lo que me costaba lidiar. Tratar de mantener este odio después de lo que había visto y experimentado se estaba volviendo cada vez más difícil. Después de mostrarle la planta, me fui tan rápido como pude. Y Campion estaba igualmente feliz de mantenerse alejado de mí. El problema era que necesitaba nuestra caja de cambios. Y la verdad, por desagradable que sea, es que un buen pedido de su empresa habría resuelto nuestros planes de expansión. Así que Tom, el buen tipo, me dejó alegremente trabajar en el trato con mi viejo amigo George. Por supuesto. George Campion. El trato consistía en equipar 40 de sus vehículos blindados para una de las divisiones poco conocidas del norte de África de la empresa francesa. Para los que están informados, esto podría significar que podrían terminar en cualquier lugar, desde Siria hasta Corea del Norte. El dinero, por supuesto, habla. Quería una caja MK7, pero lo convencí de que debido a los tiempos de entrega, le iría mejor con una caja MK6. Y por supuesto, era un poco más barata. Aceptó. O quizás cayó en la trampa. Puede que no haya sido el gran táctico militar que se decía que era, pero en los negocios acababa de tenderle una trampa clásica. Una trampa en la que, si no hubiera estado tan estresado por trabajar conmigo y hubiera hecho su tarea, probablemente no habría caído. 4 meses después me encontré de nuevo en la oficina de Tom y Tom parecía bastante molesto. ¿Qué demonios estás haciendo, Mike?, exclamó. Deberías haber sabido que el camión de Campion iba a Siria. Sonreí de vuelta. No lo sabía exactamente, pero supuse que sería algo así. Creo que salió bastante bien. Pero por el amor de Dios, hombre, continuó, la caja MK6 se fabrica bajo licencia y hay un embargo sobre el equipo americano. ¿Cómo vas a ocultar esto? No voy a hacerlo, acepté, tratando de no sonreír demasiado ampliamente. No lo recibirán. Maldita sea. ¿Quién te dio la autoridad para hacer algo tan estúpido? ¿Realmente necesito responder esto?, pregunté, manteniendo mis modales apropiados. Bueno, quizás sí. Tom suspiró. Así que ahora eres el accionista mayoritario. Pero todavía soy el director general hasta que me jubile, ¿verdad? Ahí es donde fue a parar mi dinero y mi bonificación. Invertí mi capital en JS Components y con la aprobación de Tom acordé acciones en lugar de salario por un tiempo hasta obtener una participación controladora. Pero estarás jubilado y sentado en alguna playa soleada con tu esposa para cuando esto explote, le recordé. Quizás se dio, pero podría llevarnos a la bancarrota. ¿Qué demonios vamos a hacer con 40 cajas de cambios medio usadas? 3. Me reí de vuelta. Y ya están en stock. ¿Qué? Todas las cajas de cambios que pasan por producción son en realidad MK7, y como sabes, no están sujetas a embargo. Él lo sabía, por supuesto, aunque no se enfatizó en ese momento. Nosotros y los americanos éramos muy conscientes de los beneficios del equipo no sujeto a sus propias reglas de embargo cuando firmamos nuestro acuerdo. Así que vas a reemplazar las cajas MK6 con nuevas cuando salga el problema a la luz, murmuró casi para sí mismo. Exactamente, confirmé, pero no al precio habitual,
supongo, concluyó Tom. No era un tonto, y por primera vez esa mañana apareció una leve sonrisa en su rostro. Costos adicionales de producción, cancelaciones de pedidos, reconfiguración de líneas de producción, etc. Todo cuesta dinero. El precio debería ser mucho más alto. Todos los costos que realmente no vamos a incurrir. Exactamente, confirmé. Más ganancia para nosotros y un bono de salida mayor para ti, Tom. Pero, ¿por qué, Mike? Finalmente preguntó. Eso no es como tú. El dinero será útil, pero así no es como funciona JS Components. Déjame contarte una historia, Tom. Suspiré, hundiéndome en el pensamiento de tener que hablar sobre mi relación con Campión y una mujer llamada Jenny. Pero lo hice, y en todos sus sórdidos detalles. Tom incluso se estremeció, sintiendo mi dolor cuando le conté sobre mi última visita a la oficina y cómo encontré a mi esposa desnuda con él y sus amigos. Creo que entiendo, Mike, dijo Tom cuando terminé mi historia. Pero no dejes que eso te cambie. No dejes que distorsione tu visión del mundo. Le prometí que no lo haría. Abrimos el gabinete de bebidas y me dejó solo. Los problemas comenzaron casi exactamente 3 meses después de conocer a Tom. La empresa de Campión ya había recibido 3 cajas MK6 y había realizado todo el trabajo de ingeniería para asegurar que sus vehículos encajaran en estas cajas. Exigieron más para poner en marcha la línea de producción y ahí fue cuando lo sorprendí. Estamos teniendo un pequeño problema de suministro, le dije a su gerente de producción. Afortunadamente, era un hombre que no conocía bien, ya que había sido contratado después de que me fuera. Espero que el retraso no sea demasiado largo, respondió. Tenemos todo listo y el primer envío debería entregarse en unas semanas. Cuando sugerí que quizás no los recibiría, explotó y tuve que esperar a que se calmara antes de continuar. Ofrecí reunirme con su jefe para resolver el problema, a lo que accedió fácilmente, sin saber que yo quería vengarme en el mismo lugar donde surgió el problema. Y así fue. ¿Qué demonios quieres decir con que no puedes suministrar cajas de cambios? Explotó Campión. Las has estado produciendo durante meses. Si nos decepcionas, te demandaremos. ¿Problemas con el embargo? Respondí en voz baja. ¿Qué otros problemas con el embargo? Explotó. Los franceses son nuestros clientes. Nosotros, los británicos, no tenemos problema con ellos. Pero nuestros MK6 se fabrican bajo licencia de una empresa americana y tienen problemas con una cierta facción en Siria. Tan pronto como dije estas palabras, vi que su rostro palideció. ¿Qué demonios? Comenzó a exigir una explicación, pero se quedó en silencio, sabiendo bien cómo podría enterarme de tales cosas. Pero deberías haber sospechado cuando firmamos el pedido. ¿Por qué no dijiste nada? Tal vez lo hice, tal vez no lo hice. Me reí en respuesta. Eres un sinvergüenza. Escupió, dándose cuenta finalmente de que lo había tendido. Lo planeaste. Lo planeaste de la misma manera en que planeaste el fin de mi matrimonio, respondí enojado, con la intención de desahogar mi ira con él. Espero que tú y esa perra todavía sean felices, porque puede que no dure mucho una vez que termine contigo. No había pensado en cómo sería su reacción, pero lo que obtuve no fue lo que esperaba. Campión, un hombre grande y machote, un exmarine, un exboxeador, simplemente estalló en lágrimas. Mi ira desapareció y me quedé allí sintiendo solo vergüenza. He visto a hombres maduros desmoronarse en medio de una batalla, pero esto era diferente. Simplemente me dejó sintiéndome incómodo sin la satisfacción esperada de la venganza. Jenny, finalmente sollozó. Ya no estamos juntos. No lo sabía, le dije, con mis emociones completamente confundidas. La descubrí engañándome, explicó. La perdoné. Pero 6 meses después lo hizo de nuevo. Prometió detenerse, pero contraté a un investigador privado y descubrí que estaba saliendo con uno de mis proveedores.
Lo había estado haciendo durante un par de años, y los otros asuntos eran solo diversión secundaria. Lo siento, murmuré, sin saber si estaba siendo sincero, pero sin saber qué más decir. Tuvimos una gran pelea y la echó. Se fue a vivir con su amante. No podía dejar que se salieran con la suya tan fácilmente, así que arruiné al bastardo. Ahora viven en una casa alquilada barata y conducen un coche viejo y destartalado, y por lo que se reporta, están bastante miserables. Les está bien empleado, comenté, preguntándome si siquiera pensaba en la similitud entre su situación y la mía. Pero todavía la amo, Mike. Comenzó a sollozar de nuevo. La extraño todos los días. Justicia poética, murmuré, pero sí me escuchó, no respondió. Decidí que nuestra reunión había terminado y que no se podía lograr nada más. Ese día. Me di la vuelta y salí de su oficina, preguntándome si siquiera se dio cuenta de que me estaba yendo. Al día siguiente. Traté de recoger mis pensamientos. Mis planes anteriores se fueron al traste después de conocer a Campión. Aparentemente, realmente la amaba, tal vez más de lo que yo he amado jamás. ¿Qué significaba esto? Planeaba causarle serios problemas financieros y quizás incluso llevarlo a la quiebra. Pero ahora no estaba seguro. Ya no estaba seguro de nada. Mis días al servicio de Carl cambiaron mi visión del mundo y todo lo que hay en él. Tuvimos algunas reuniones más y mis planes e intenciones tomaron un giro inesperado. Así de gran estratega. No tenía que negociar un precio más alto para una caja de cambios más avanzada. Y para decirte la verdad, Campión y yo tuvimos muy poca discusión al respecto. En cambio, para mi sorpresa, me encontré discutiendo el funcionamiento del negocio de Campión. Acabo de enterarme de que en realidad eres dueño de JS Components. Comenzó nuestra siguiente reunión. ¿Cómo demonios hiciste eso? Volví con mucho dinero de África, expliqué sin ofrecer más información sobre cómo exactamente lo gané. Invertí en JS y asumí el cargo de CEO de Tom hace un par de semanas, pero solo tengo una participación mayoritaria. ¿Qué pasa con los otros accionistas?, preguntó. Miembros antiguos de la familia del propietario original. Mientras reciban sus dividendos, no interfieren. ¿Planeas expandirte?, preguntó, aparentemente de manera casual, y de repente captó toda mi atención. Tal vez, respondí, tratando de ser apropiado. Desde que Jenny se fue, he perdido algo de interés en el negocio. Hace 5 años no me habrías atrapado con este embargo. Estoy acercándome a la edad de jubilación. Jenny todavía es una niña y demasiado joven para hacerse cargo del negocio en un futuro cercano, así que el negocio podría estar en venta. ¿Cuánto?, pregunté, sin perder tiempo en palabras innecesarias, pero dándome cuenta de que mi ritmo cardíaco estaba aumentando significativamente. Nombró una cifra que me pareció inesperadamente razonable, pero aún así hice una mueca de descontento. Campión ofreció una cantidad ligeramente menor y volví a hacer una mueca de descontento, pero no funcionó. La segunda vez no estaba tan desesperado. No estoy seguro de poder reunir esa cantidad, pero definitivamente estoy interesado. Los bancos te ayudarán, sugirió. ¿Qué tal la mitad de la cantidad para el 51%? Contraoferté y él se quedó mirándome mientras pensaba que eso te daría una participación mayoritaria, aparentemente notó. Eso está bien, pero ¿puedo confiar en ti? Suspiré y pensé seriamente en mi respuesta, dándome cuenta de que ya no odiaba a esta persona y después de interactuar con él durante los últimos meses, ni siquiera me caía mal. Verifiqué específicamente la situación con Jenny y todo estaba como él decía que estaba. Bueno, ella simplemente ya no vivía en mi mundo. Era insignificante para mí. Creo que puedes, finalmente dije. Confía en mí. Eso es. Realmente creo que puedes. Creo que te creo, respondió sonriendo y ofreciéndome su mano para estrecharla.
Se tuvieron que hacer verificaciones para asegurarse de que no hubiera esqueletos en el armario y no los había. El trato se acordó y completó, dándome la opción de comprar las acciones restantes durante los próximos 5 años. Yo debía convertirme en CEO y, a mi sugerencia, George permaneció como presidente. Es sorprendente lo fácil que fue para 2 hombres que habían sido engañados por la misma mujer unirse. Se suponía que él era el presidente que planeaba permanecer mayormente en segundo plano para pasar más tiempo con su pequeña hija Ginny, a quien cuidaba. También me complació cuando finalmente la conocí que, aunque era muy dulce, era obvio que yo no era su padre. De repente, desde mis humildes comienzos, me encontré a la cabeza de mi pequeño pero creciente imperio de ingeniería. Sin embargo, todavía tenía una vida amorosa. Las relaciones casuales con mujeres muy atractivas fueron divertidas, pero no lo que buscaba a largo plazo. Necesitaba una mujer joven y agradable que se convirtiera en mi esposa y se estableciera en un suburbio frondoso, tuviera 2 hijos y medio y, por supuesto, un perro. Algún día, quizás. Mi nuevo puesto me dio más oportunidades para viajar y no fue difícil organizar un viaje a Bombay, donde sabía a ciencia cierta que vivía la hermosa Nia, habiendo regresado allí para trabajar como segunda al mando en el negocio de hoteles y restaurantes de su padre. Este es Mike de Dubái. Me presenté cuando la llamé. ¿Cuál? Ella respondió de manera bastante decepcionante, aunque, por supuesto, ha pasado mucha agua por debajo del puente desde entonces. El de la cicatriz, respondí, esperando que ella lo recordara o no me avergonzaría. Oh, sí, ella respondió alentadora. ¿Has matado a más malos desde entonces? Una pareja. Respondí riéndome, preguntándome cómo reaccionaría ella si supiera cuán veraz era mi respuesta. Charlamos un poco más, renovando nuestro conocimiento, y acordamos reunirnos más tarde en la noche. La invité a cenar, pero ella se negó, sugiriendo en cambio que fuéramos a un bar de moda que ella conocía. No tenía hambre, bromeé. Solo por ti, ella se rió en respuesta. Tenemos asuntos pendientes. De repente también dejé de sentir hambre. El bar estaba muy de moda, muy exclusivo, y si no hubiera estado con Neha, probablemente me habría resultado difícil entrar. Nia era tan hermosa y hermosa como recordaba y me saludó con un beso abrasador como si ya fuéramos amantes. Me dejaste muy decepcionada esa noche, Mike, admitió ella. No eres el único, le respondí. Déjame presentarte a la compañía, dijo, arrastrándome al centro del establecimiento donde parecía que se había reunido toda la multitud interna joven y rica de Bombay. El hecho de que Neha no se destacara entre la multitud decía mucho sobre lo hermosas que eran las chicas. En su mayoría menudas como Nia, caras dulces, casi frágiles y cuerpos hermosos y delgados como Nia y Jess, compitiendo entre sí para mostrar la mayor cantidad de piel desnuda posible, como Nia o Na, como todos parecían llamarla. Pasé por un torbellino de citas, pero recordé pocos de los nombres de las chicas y ninguno de los hombres, y pronto me encontré pasando de chica en la pista de baile, todos ansiosos por conocer al mercenario aventurero que regresaba de la guerra. No tengo idea de qué tipo de historia fantástica les contó Nia, pero pronto dejé de negar que estaba en el descaro, un espía de James Bond, un general de la ONU e incluso un asesino. Sin embargo, corregí a una joven que preguntó si era cierto que yo era miembro de la familia real. Los chicos fueron sorprendentemente complacientes, considerando lo popular que era con sus chicas, aunque quizás las historias, el dedo perdido y la cicatriz en mi mejilla los hicieron desconfiar. A medida que la acción se calentaba, las chicas comenzaron a quitarse el exceso de ropa, aunque para empezar había poca. Entonces los hombres o algunos de ellos comenzaron a quitarse las camisas, las que tenían 6 paquetes. De ninguna manera iba a seguir por este camino, aunque no tenía nada de qué avergonzarme. Pero las 2 amigas de Neha decidieron lo contrario. Mientras una de ellas besaba mi cuello, presionaba sus pechos contra mi espalda y sostenía mis manos detrás de mi espalda, la otra desabrochaba los botones de mi camisa. Entonces, tal vez no resistí mucho,
y pronto me quitaron la camisa, jadeando de admiración por alguna cicatriz que aún era visible en mi pecho y haciendo inútiles más negaciones sobre mi presunto abuso. Sin embargo, logré detenerlos en el último momento cuando una de ellas, creo que la de los senos grandes, comenzó a desabrocharme el cinturón de los pantalones. Las chicas nuevamente, algunas de ellas sin querer quedarse atrás de sus hombres y sin duda bajo los efectos del alcohol que todas habían bebido para entonces, también comenzaron a quitarse la ropa, blusas aquí y allá, faldas aquí y allá. Gritos de alegría cuando la primera chica se quitó el sostén. Una a una, el resto de las chicas se acercaron al centro del círculo que había formado la multitud, y alentadas por fuertes aplausos y frases sucias, bailaron, balanceando seductoramente las caderas y burlándose de nosotras, hasta que finalmente se quitaron los sostenes, los arrojaron a la multitud y sacudieron sus senos frente a nosotros. Como era de esperar, Neil fue una de las primeras y vestida con un vestido, se encontró solo con tacones altos y bragas. Me alegré de darle la bienvenida a mi lado en el círculo, donde ella se unió, animando a las otras chicas, sin importarme dónde coloqué las manos mientras ella lo hiciera. Un grupo selecto de nosotras nos mudamos a un apartamento privado en algún lugar cercano a mí sin mi camisa, que nunca volví a encontrar, varias mujeres caminando descaradamente por la concurrida calle con los senos expuestos como si fueran las dueñas del lugar. Pensándolo bien, tal vez ellos, o al menos sus familias, realmente eran dueños del lugar. Naya estaba con nosotros, o al menos eso creo. El alcohol que vertí en mi garganta esa noche vaporizó mi cerebro y el resto de la noche se volvió muy borroso. A la mañana siguiente no vino a buscarme hasta cierta hora de la tarde y me desperté sin saber dónde estaba. Lo descubrí durante al menos varios cientos de millas cuadradas. Solo entonces, al darme cuenta de que no estaba sola en el dormitorio, una joven fascinante, oscura y desnuda estaba parada allí sonriéndome. ¿Finalmente estás despierto? Ella se rió encantadoramente. A menos que seas un ángel. Sonreí en respuesta, sin estar segura de que ni siquiera un ángel desnudo pudiera ser tan hermoso como esta chica, a quien ni siquiera reconocí con certeza era el desayuno, sugirió. ¿Quiénes sois? Pregunté, recordando los eventos de anoche. ¿Qué estás haciendo aquí? Saqué la pajita larga, respondió ella, riendo a carcajadas por su broma mientras sus ojos se posaban en mis regiones inferiores, que la sábana no ocultaba demasiado bien. El humor tampoco pasó desapercibido para mí. ¿Estuve a la altura? Bromeé en respuesta. Aún no lo sé. Estabas completamente desmayado cuando te ayudé a regresar a mi habitación, me dijo. ¿Dónde está Neha? ¿Quieres decir? Nah. Ella le devolvió la sonrisa. No lo sé y no me importa ahora que... ¿El desayuno o yo? La postura que adoptó con las manos en las caderas y sus pechos marrones firmes, pequeños y puntiagudos apuntando me dejó en claro lo que estaba ofreciendo. Terminé disfrutando del desayuno, pero no hasta 4 o 5 horas después y verás por qué. La próxima semana más o menos fue increíble. Logré conocer a Neha e incluso pasar las últimas 2 noches con ella. Aunque el sexo y había mucho de eso, simplemente se mezcló con la semana de libertinaje que había estado disfrutando. Eventualmente, mi excusa para quedarme allí se agotó y me vi obligado a dejar India y regresar al Reino Unido. Prometiendo que volvería pronto, le dije a Neha que volvería para ganarla. Sin embargo, se presentaron otras oportunidades en la forma de una chica de mi pasado y nunca regresé y nunca volví a ver a la hermosa Neha. 7 años después, con India y África ahora solo recuerdos, aunque vívidos, dirigía no 2, sino 3 empresas exitosas. Una empresa de fabricación de tamaño mediano que se ajustaba a nuestro perfil estuvo disponible y se agregó a nuestro establo. Un nuevo negocio con sede en Bélgica e introducido a través de una estrecha conexión familiar allí ahora me permite describir en broma nuestro negocio como multinacional y, lo que es más importante, estaba felizmente casado con una mujer maravillosa, algo más joven y que pronto volvería a ser padre, lo que me hizo un hombre muy contento. Mis días de violencia quedaron muy atrás, con solo una decisión difícil que tomar en un mes, más o menos una semana.
La elección fue qué nombre ponerle a nuestro esperado hijo, Mike, en honor a mí, o Jean-Paul, en honor al padre de mi esposa. De cualquier manera, se unirá a su encantadora hermana de 2 años, a quien llamamos Florence. Y, por supuesto, fue en honor a su madre. Y con eso, espero haberte dejado suficientes pistas para que entiendas cómo mi historia llegó a una conclusión tan feliz y completamente satisfactoria cuando finalmente tuve una esposa real y amorosa. Una esposa que todavía felizmente les dice a todos cómo su esposo siempre será su héroe y cómo una vez la salvó de un destino terrible. Quizás algún día la avergüence como ella me avergüenza a mí, dándole a alguien todos los detalles. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe, y sigue adelante y escucha la siguiente historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en hacer clic en el siguiente.